Amigos, muy buen día. Es un enorme gusto estar el día de hoy con Óscar Gabilondo. Óscar es presidente de la Fundación Francisco Gabilondo Soler, Asociación Civil. Y bueno, pues yo me atrevería a decir, quién en México y en muchos lugares de Latinoamérica no recuerda y no creció con la música de su abuelo, uno de los grandes patrimonios culturales que tiene este país y que pues, en estos momentos de crisis y de preguntarnos qué somos en México, pues qué padre recordar algo de lo muy bueno que somos, que es el legado de tu abuelo. Óscar, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Yo quisiera preguntarte, Óscar, platícanos un poquito del papel que juega la Fundación en preservar el legado de tu abuelo y también un poco de los retos y la problemática que han enfrentado ustedes en este contexto de pandemia y de crisis global, ¿no? A ver qué nos puedes comentar. Claro que sí, muchas gracias Armando. Pues a todos los que nos ven, muchísimas gracias. Es un honor poder comunicarme a través de este medio. Y pues primero, antes que nada, mi agradecimiento, invitarlos a todos pues a recordar al Cricri, a Cricri el Grillito Cantor, a Francisco Gabilondo Soler. Nosotros le decíamos Pancho, a mi abuelito, pues por el nombre de Francisco. Y bueno, pues te voy a comentar un poco de la fundación. Esta nace ya legalmente en el año 2001. Es una asociación civil donataria autorizada, pues con todas las cosas que hoy en día pide la ley, pero antes las, pues bueno, el tema de las asociaciones civiles no existía, de las fundaciones y ese tema de apoyo era más personal, ¿sí? Y eso nace pues desde hace más de 80 años, cuando ya mis abuelos, porque pues fue trabajo de los dos, de mi abuela también, de Rosario Patiño, a ella le decíamos de cariño Mamá Patito, y pues ya sabrán de dónde viene la canción, La Patita, la casa, era la Patita, era mi abuela. Y bueno, en eso estamos hablando de los años 30. eh, eh, pues surge Cricri primero como un icono cultural, empieza después como un producto comercial. Sin embargo, porque no había otra cosa, se queda como un elemento cultural muy importante para la República Mexicana, bueno, para todos los mexicanos, puesto que mis abuelos lograron entrar en cada rincón de cada casa de México, y no nada más de México, también de Centroamérica, algunos otros lugares de Sudamérica, y hoy en día al sur de los Estados Unidos, y también otros estados como Chicago, como Nueva York, que también, también se escucha mucho a Cricri. Nuestros hermanos que están del otro lado añoran esa parte tan importante. Pero bueno, regresando a los anales de la fundación, sí, antes, pues cuando sobraban discos que venían con algún defecto de fábrica y todo esto, en lugar de que se mandaran a destrucción, se enviaran a destruir, pues se buscaba la manera que llegaran los discos a las escuelas o a los orfanatorios o a los asilos. Y de ahí comienza esa parte de una responsabilidad que tenía la empresa como Cricri con el público. Creo que ese fue el éxito, buscar estas alianzas, que todo el mundo tuviera el alcance de Cricri. Naturalmente la obra fue muy bien hecha, fue muy estudiada, muy bien estructurada, que logró pues romper un esquema muy importante de comunicación en aquel entonces, un programa que venía muy bien patrocinado. Eh, Debo decir que el tiempo aire en aquel entonces, ese término lo inventó mi abuela. Mi abuela Rosario Patiño era ejecutiva y vendedora y con esta idea de Emilio Azcárraga Vidaurre, CW, y cuando comienza con la de Otón Vélez, de que inventa la frase tiempo, aire, que hoy todo el mundo la conoce.
Lo más curioso es que cuando ella salía a vender, le decía, pues al del comercio de enfrente, decía, oiga, señor, le vengo a vender aire y mañana va a tener dinero. No, ¿cómo cree? Pues me vende, es un fraude, ¿cómo veo? El aire no se vende, ¿verdad? Y pues sí, los que se atrevían a comprar tiempo aire efectivamente lograron incrementar sus ventas. Y pues bueno, ante eso, Cricri tuvo una aceptación muy importante comercialmente, pero más allá, culturalmente. Ya más adelante, cuando se hacían conciertos y se hacían representaciones escénicas, pues los teatros eran muy grandes y pues ya sabrás, había que llenar también los teatros, a veces no llegaban 500 personas y el teatro era de 1,000, 1,200 personas, pues tráiganse a la chamaquiza, ¿no? Y esos boletos eran gratis. Era preferente tener un teatro lleno, sí, con niños que querían escuchar Cricri, que un teatro y ahí comienza esa iniciativa. Ya en el año 2000, cuando se constituye legalmente, pues por todos los procesos legales que tuvo que haber pasado el país y pues todos los reglamentos y todos los requerimientos que pues, se solicitaban ante Hacienda, pues toma esta figura y pues ahora hemos venido a apoyar a Francisco Gabilondo Soler. ¿Qué es realmente la Fundación Francisco Gabilondo Soler hoy en día? Eh, es una administradora para conservar el patrimonio cultural para la humanidad. Sí, ¿por qué? Porque es un patrimonio que es de todos nosotros, de todos los mexicanos y de todos los que aman la música de Cricri, ¿sí? Los patrimonios bien son para cuidarse y para que no se olviden, para que siempre estén en la memoria, porque vienen cargados de tantos elementos como son los valores, como son las tradiciones, sé cuántas cosas más están dentro de nuestra identidad. No sé, dentro de este patrimonio tan importante que debemos conservar. Si estos archivos históricos que hoy guardamos en la fundación se lograran perder, perdemos una gran parte de la historia de México, de nuestra formación, de lo que estuvimos hechos. Todos los mexicanos fuimos niños, todos los mexicanos crecimos y nos formamos con nuestros abuelitos, nuestros maestros, con la música de Cricri. Entonces, conservar este patrimonio es importantísimo porque es permanecer, además de su nombre, su pensamiento, su legado, es algo muy de nosotros. Conservar lo que nos hizo crecer, lo que nos formó. Y por eso se fortalece esta fundación en ese sentido, seguir administrando adecuadamente los archivos históricos, que los archivos jamás son para guardarse, los archivos históricos no, son para darles vida y ahí llevarlos a otra dimensión, a nuevas tecnologías, a otras plataformas. Se tiene que ser a partir de su originalidad, cómo fue hecho y cómo funcionó. Toda la tecnología, todas las redes, todas las plataformas son herramientas precisamente para conservar este patrimonio que nos pertenece a todos. Voy a dar un ejemplo, y alguna vez tú y yo lo platicamos, acerca de aquellos conservacionistas del ecosistema y de los ambientes, del medio ambiente, que cuidan, como PETA, como WWF, como Greenpeace. ¿Qué pasa con ellos? Son conservacionistas del medio ambiente, de la ecología, de las especies silvestres, llámese animales o llámese insectos, que son importantísimo conservarlos, porque sin abejas se nos acaba el mundo, con el deshielo hay que tener más conciencia. Y ellos lo que hacen es precisamente generar esas conciencias en la gente. Ahora, es lo mismo que estamos haciendo, conservar su pensamiento, su legado, porque debemos cuidar esa parte con la que estamos hechos, que estamos seguros que va a funcionar como ha funcionado en el pasado y será en el futuro. Somos conservacionistas de un ecosistema cultural que tiene que ver con todos, que tiene que ver con cada una de las familias y eso es lo que queremos hoy en día fortalecer. Vienen eventos siempre por todos lados, por supuesto,
para hacer y tenemos que apoyarlos para conservar precisamente nuestro patrimonio. Y siempre hay eventos, conciertos, hay grabaciones, hay utilización de música, que debemos hacerlo con mucho cuidado para que ese patrimonio se conserve, para que siga en el gusto de la gente, para que la gente lo siga sintiendo fresco y lo siga sintiendo de ellos mismos. Si perdemos un patrimonio es como perder un brazo, o perder una parte de la memoria. Así es de terrible. Tenemos que conservar esto como sea. Y los eventos van viniendo de personas externas, de otros grupos artísticos, academias, de facultades de la música, de gobiernos, vamos, gente que inicia actividades educativas y culturales, ¿sí? Y que nos van pidiendo todos estos materiales para que se conserve este patrimonio. Y también tenemos eventos propios como teatro, como música, etcétera. Pero en general esto es la Fundación Francisco Gabilondo Soler, que no es, a mí me toca dirigirla, pero no es propia, aunque estemos en la mesa directiva, la familia Gabilondo es de todos. Las fundaciones son para todos y se ponen a disposición para que tengan acceso a todo lo que hay de Francisco Gabilondo Soler, todo lo que haya, lo que logra incidir en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres y hacer esas alianzas también, no nada más con nosotros, sino nosotros ser puente para apoyar con otros gobiernos, con otras instancias, con otras orquestas, con otras comunidades, siempre cuidando, claro, la cultura, pero hay algo muy importante, la infancia, la creatividad y la imaginación. Y la infancia, hablar de decir, la infancia es muy grande. Hablar de la infancia es de niños que están en comunidades, en situaciones vulnerables, han sido vulnerados. Hablamos con niños que no tienen las mismas oportunidades, con niños que tienen alguna discapacidad, o también hablamos con niños ya sea problemas de visión o problemas motrices o cualquier tipo de discapacidad. Es muy amplio y sin entrar al tema de las enfermedades, porque conocemos el tema del cáncer de niños, con tema que hay con los niños que han tenido problemas con su coordinación, que necesitan ortotratamiento, que hay que verlos. Entonces no es hablar de la infancia, es tan simple, sino tiene que llegarle absolutamente a todos. Y claro, utilizando el poder que tan grande, ese poder, ese concepto de desarrollo que dejó mi abuelo, es detonar la creatividad para llegar a lograr que nuestra imaginación sea, pues, imparable, sin límites, sea enorme. Creo que ese es el legado de Francisco Gabilondo Soler y hoy por hoy nos toca conservar, cuidar, permanecer. Y pues en esas andamos, hermano. Oscar, padrísimo. Perdón, y voy a entrar al segundo tema. Sí, adelante, por favor, adelante. Sí. Sí, la segunda pregunta es acerca de, bueno, ¿qué estamos haciendo en Fundación? ¿Qué hemos hecho? Pues bueno, si me voy por el lado público, tenemos más de 270 escuelas con el nombre Francisco Gabilondo Soler, otras más de 500 escuelas con el nombre de Cricri, que son escuelas públicas. Se les otorga el nombre, por supuesto, para seguir permaneciendo esta parte tan importante del nombre, del concepto. Sí, hay avenidas, hay calles, pero de manera propia hemos donado muchas esculturas, como en el Centro Cultural Veracruzano hay una efigie, por allá en el Bicentenario, en el Centro Bicentenario de allá de Guadalajara, perdón, de Guanajuato, también tenemos otra escultura, en Orizaba tenemos dos, en la Ciudad de México, en Monterrey, en diferentes lados, inclusive hay una en España, y pues siempre las esculturas y los monumentos, las efigies nos invitan a reflexionar y pensar, y eso nos acerca un poco a nuestra niñez,
Gran parte de estas esculturas las hemos donado, las hemos logrado. Tenemos algunos grupos artísticos en comunidades de niños que son los ciclinautas, son los mejores embajadores que puede tener el grillito cantor. Es el caso de Zongolica. En la sierra, en San Andrés Tenejapa, tenemos una pequeña orquesta que se llama Orquesta Comunitaria de San Andrés. Así de largo, pero así lo quisieron llamar. Tenejapa, Francisco Gabilondo Soler. Tenemos otra en Huautla de Jiménez, en Oaxaca, por supuesto en Orizaba, por supuesto en Hermosillo, también en el norte de la República. Y tenemos un museo en Orizaba, el Museo Francisco Gabilondo Soler, que está dentro del Poliforum Cultural Miguel Pesado, en una zona muy bonita, un museo que recibe más de 1,200 personas diarias. Hoy por hoy, que se acaba de reabrir, estamos entre 150, 160 personas diarias, pero el promedio era de 1,200 personas diarias. Abrimos el teatro público también en Monterrey, en el Parque España, que está enfrente del Parque Fundidora, donde los muchachos se acercan también a practicar música, a hacer conciertos, en un escenario que está equipado y no les cuesta absolutamente nada. Perdón, me regreso al museo, no tiene costo de entrada al museo, es gratuito. Tenemos la Escuela de la Música Francisco Gabilondo Soler en Atizapán de Zaragoza, donde enseñamos a niños y adultos o los acercamos a la música. Hay adultos que nunca tuvieron la oportunidad de pues, tocar un piano, un violín o cantar o ser instruidos en la parte musical. Hay no deben tener, no es necesario que tengan toda esa parte, ese background de cantar y pues ya un acercamiento. No, ahí los enseñamos. Y por supuesto a niños y adolescentes también. Nos han llegado muchachos que vienen de correccionales y que cambiaron la violencia por un violín o por un piano o por su voz o por una guitarra y ahora ya están tocando en algunos lados, ganándose el dinero, generar un nuevo oficio a través del arte. No cuesta absolutamente nada. Ahí les damos instrumentos, les prestamos instrumentos, el espacio, los maestros y las alianzas necesarias para que puedan ir a tocar a otros lugares. Es una escuela muy bonita que está a un costado del Museo López Mateos, allá en Adolfo López Mateos, allá en Atizapán, justo a un costado. Y pues tenemos alianza, por supuesto, con el sistema de México, el Sistema Nacional de Fomento de la Música, también con formadores musicales. Hacemos un esfuerzo muy grande por fortalecer a los formadores musicales, a los maestros de música. Hacemos un esfuerzo muy grande también con los derechos humanos por las niñas y los niños. Buscamos también influir en la educación, en la parte de iniciación a la literatura, puesto que la música de Criquilino no nada más es música, lleva una literatura muy interesante. También hacemos un esfuerzo grande en todas las facultades de música, el Centro Nacional de las Artes, en la Facultad de Música de la UAP, en Puebla, pues en Tamaulipas, en Yucatán. Tratamos de aliarnos con gobiernos para que sigan tocando, sigan llevando la música. ¿Qué nos piden? Pues partituras, alianzas, orquestas, difusión, divulgación, etcétera. Por todo el país estamos, trabajamos, hacemos lo que más podemos estar en nuestro alcance y pues bueno, hoy en día, pues con todo esto no ha sido fácil mantener una maquinaria de este tamaño y que sea gratis para todos, porque si no estaríamos faltándole el respeto a la premisa de mis abuelos y al pensamiento de Francisco Gabilondo Soler, donde Cricri es para todos y eso lo tenemos que cumplir y siempre será. Ese es el gran éxito y por eso todo el mundo lo recuerda como un personaje amable. Cabe recordar, y lo tengo que hacer extensivo, Francisco Gabilondo Soler está considerado como el mejor cantautor para niños del siglo XX, el más completo, dentro de íconos culturales que debemos incluir a Walt Disney. En el siglo XX, en todo el mundo, los creadores, mejores creadores para producción para niños es Walt Disney y Francisco Gabilondo Soler.
y pues es potentísima su presencia y pues debemos cuidar eso. Hoy en día la cultura, y es a veces lo último, pero tenemos que, acá no ha sido muy favorecida, tenemos que hacer todo lo posible por, imagínense un México sin Frida Kahlo o Diego Rivera, o alguno de estos íconos que nos han dado identidad y que nos han dado representación. Es lo mismo, Francisco Gabilondo Soler. Hombre, Oscar, genial, genial. Y mira, para cerrar esta cápsula, yo te diría, yo creo que una de las razones importantes por la que el mundo está tan mal en estos días es porque hemos descuidado mucho a los niños, ¿no? Y, y, y yo tengo un niño de 3 años y es increíble ver cómo conectó de forma automática con la música de tu abuelo. Y si te pones a verla de cerca, realmente es como ópera para niños. O sea, combina todos los elementos que una ópera para adultos tendría, ¿no? Tiene música, tiene un guión, tiene literatura, tiene poesía. Es fantástico. Pues es un pequeño adelanto, amigos. Oscar va a ser tan amable de darnos una conferencia en las próximas semanas. Por ahí estén al pendiente. Ahí nos podremos extender mucho más en un tema de hora, hora y media. Y también yo quisiera que las empresas que nos están viendo y que tuvieran interés en apoyar a una fundación del calibre de la fundación que representa Oscar, pues bueno, platiquemos y podemos ponerlos en contacto, hacer la vinculación. Yo creo que siempre es importante, como dices, Oscar, cuidar la cultura de lo que uno es y México es mucho de lo que es gracias al legado de tu abuelo. Así que un gran placer, Oscar, y nos estaremos viendo muy pronto en la conferencia. Claro que sí, me va a dar mucho gusto y vamos a preparar un material muy bonito, ya lo estamos preparando. Y bueno, no me queda más que decir que además de agradecerles, recuerden que nuestros niños es nuestro futuro y si están bien equipados con todos los temas de valores y de tradiciones y nuestra identidad, estamos asegurando nuestro futuro. Hoy por hoy los jóvenes son lo de hoy, pero los niños lo de mañana. Así es que hay que cuidarlos y pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias Armando y muchas gracias por el tiempo. Tus finas atenciones, muchísimas gracias y vamos a estar en comunicación. A ti, Oscar, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente, gracias.